Amén, gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Oiga, tengo que felicitar al Archie. Mira, a mí me gozo cuando alguien se casa y se trae una ovejita de otra iglesia. Malo cuando se casan y se la llevan de la iglesia. Ahí sí duele. Amén. Pero cuando van y dicen, pues me traigo de otra iglesia una ovejita, pues gloria a Dios, qué bueno. Amén. Y más cuando viene a servir, todavía mucho mejor. Amén. A mí me daba no sé qué cuando se casaban y se iban de la iglesia y, ay caray, me daba no sé qué. Amén. Porque pues en lugar de aumentar, disminuían. Lo bueno cuando me decían, pues me voy a traer una ovejita de otra iglesia, hermano. No, pues gloria a Dios. Ay, traían sus cosas medias raras y todo, pero aquí las convertíamos, aquí se arrepentían y aceptaban a Cristo, amén, y todo eso. Qué bueno, amén, qué bueno, te felicito, gloria a Dios, amén, qué hermoso que podamos así servir a Dios, bonito, aleluya. Hace como unos 3 meses, hermanos, unos hermanos de Guadalupe, Zacatecas me hablaron por teléfono y querían un consejo. Estos hermanos iban a comenzar el ministerio y tenían algunas dudas, estaban dudosos en que comenzaban, no comenzaban, se aventaban, no se aventaban, y estaban en eso. Y me hablan, amén, para pedirme un consejo, amén, y me hacen algunas preguntas y algunos cuestionamientos en cuanto a si en realidad ellos iban a tener el llamado que ellos estaban sintiendo de parte de Dios. Y lo primero que les dije, bueno, ¿ya está de acuerdo su pastor? Sí, hermano, ya hablamos con nuestro pastor ya platicamos, estuvo de acuerdo con nosotros y nos dice que adelante, que no hay ningún problema, pero quisiéramos consultar con alguien más, amén, y nos acordamos de usted y por eso es que le estamos llamando. Amén. Entonces yo le dije, pues agradezco de veras el haberse acordado de mí. Amén. Y qué bueno que me cuestionan, qué bueno que me preguntan. Y el texto que les di, me acuerdo perfectamente que en esa ocasión les abrí la Biblia y les dije, miren hermanos, yo solamente les digo esto. Amén. Y el texto que les di es precisamente lo que voy a compartir en esta tarde con ustedes. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2. Amén. Ahí les abrí la Biblia y les dije, abra su Biblia y ábrala ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y ahí estuvimos platicando, amén. Y recuerdo que solamente lo único que les dije, bueno, yo los únicos consejo que les puedo dar es lo que dice la palabra de Dios, que si alguno anhela obispado o anhelas un ministerio, buena obra deseas. Qué bueno, gloria a Dios que ustedes desean servir a Dios de esa forma, de esa manera. Pero también ahí dice que bueno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Y ahí nos quedamos y duramos como 1 hora o más de 1 hora platicando acerca de este tema, de esta cualidad que es bien importante en cada uno de nosotros. Y al finalizar, después de 1 hora, los hermanos me dicen, ya ve pastor, como si necesitábamos de otro consejo, ya ve como si necesitábamos que alguien nos hablara de esa forma que usted nos habló. Y al final dijeron una frase que se me quedó muy amén aquí en mi mente, amén, y me dijeron los hermanos, y aunque nos puso la vara muy alta, pues qué bueno. Y le dije, es que mis hijos les tengo que hablar con la verdad, porque no quiero que el día de mañana vayan a empezar el ministerio y luego se vayan a enfrentar con todas estas cosas y vayan a decir, no, el pastor nos dijo que era bien fácil, el pastor nos dijo que era bien bonito, que todo estaba bien, pero qué bueno que nos puso la vara tan alta, porque así nosotros ya podemos entender y podemos comprender que no es fácil como nosotros pensábamos o como nosotros creíamos. Y luego al finalizar nos dicen algo que
como que sentía que de muy dentro de mi corazón que eran bien sinceros, amén, conmigo, que eran bien sinceros, bien sincerotes, de esos hermanos que a veces se asinceran en realidad con uno. Y luego me dicen: pastor, no se vaya a morir pronto. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque pues mire, aquí en Zacatecas teníamos al hermano Juan Antonio, y ya partió con el Señor, de aquellos años. Teníamos al hermano Miguelito Peña, y también ya partió con el Señor. Teníamos al hermano Ricardo Amezquita, y pues ya se fue para los Estados Unidos, para San Antonio. Teníamos al hermano Benjamín de aquellos tiempos, y ya se murió, amén. Entonces el único que queda de aquellos tiempos es usted, así es que no se muera, pastor, de pronto. Le dije: pues oren por mí, mis hijos, para durarles mucho tiempo, amén, gloria a Dios. Y también agradezco a Dios, hermanos, porque el jueves pasado, Dios me dio el privilegio de cumplir 32 años de casado, amén, bendito sea el Señor, amén. Gloria a Dios por ello, y estoy bien contento porque recibí un montón de felicitaciones, algunos burlándose y otros ahí poniendo memes y no sé qué tanto, pero bueno, gloria a Dios, todos en los pasos, todo sea para la gloria de Dios, amén. Y estoy contento por eso, porque Dios me dio, amén, el placer de cumplir 32 años, amén, de casados, y gracias a Dios, hermano, por eso, porque cuando uno espera en Dios, Dios siempre tiene la respuesta. Mire, yo cuando vivía allá en Monterrey, le digo a mi esposa: todas las muchachas del barrio, nosotros las defendíamos, porque no se podía meter alguien con otra muchacha del barrio más que nosotros, porque esas eran de nosotros. Le digo: y mira, la que nunca peleé, me vine a quedar contigo. Le digo: nunca te peleé, y mira, me vine a quedar contigo, amén. Y allá yo me convertí en Estados Unidos. Amén, allá fue donde yo asistí a la iglesia en Estados Unidos, y había muchas muchachas de todas las nacionalidades, había ahí, y me acuerdo que me decían los hermanos ya casados, amén, yo me casé en el 89 y recibí el llamado del Señor en el 84, así es que duré 5 años ministrando en el ministerio soltero, pero yo me convertí en el 82. Y mientras estaba en la iglesia, los hermanos me decían: mira, Santana, aquella uruguaya está bonita, está guapa, sí. No, aquella argentina, Santana, está guapa. Oh, ok, está bueno. Mira, aquella puertorriqueña, aquella puertoliqueña. Ok, está bien, no hay ningún problema. Y había muchas nacionalidades ahí, pero siempre mi pensamiento fue este: yo voy a consumir lo que el país produce. Y no le van a decir a mi esposa, pero por ahí había una que me gustaba y era mexicana, amén, que dulces vendía. Y por eso decía: yo voy a consumir lo que el país produce, pero pues no era de Dios, así es que simplemente, amén, cada quien agarramos nuestro rumbo y cada quien estamos felizmente casados, y gloria a Dios por ello, bendito sea el Señor. Bueno, ya le di el versículo de la Biblia, ¿verdad que sí? Dice la Escritura: palabra fiel, amén, palabra fiel, gloria a Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dios nos llamó, amén. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó a mí, y yo llegué a la iglesia nuevecito, sin saber nada de nada, amén, nada de nada. Y lo primero que yo, cuando llegué a la iglesia, mi pensamiento primero fue: yo no vine a la iglesia para hacer de la iglesia un gimnasio, amén. Yo no vine a la iglesia para ejercitar mi cuerpo físico, amén, porque a veces venimos a la iglesia para eso, ¿verdad? Párate, siéntate, arrodíllate, párate, siéntate, párate, y así duramos años, amén, ahí haciendo lo mismo. Y yo dije: yo no iba a la iglesia para hacer eso. Yo vine a la iglesia para servir, y yo vine a la iglesia para un día servirle a Dios en lo que Dios quiera que yo le sirva. Ahí voy a estar dispuesto para servirle. Entonces dice la Escritura: buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar.
A mí desde un principio, cuando yo me convertí, a mí mi pastor me enseñó que no el que predica aquí es, amén, un predicador. A mí cuando yo me convertí, a los primeros meses me llevaban al parque, Moody Park, ahí en Houston, para predicar. Y yo no sabía ni siquiera San Juan 3:16. Yo lo único que sabía era decir lo que Cristo había hecho en mi vida, y era lo que yo predicaba ahí en el parque, era lo que yo decía, amén, solamente donde yo me encontraba, cómo Cristo me salvó, cómo Cristo me encontró, amén, y ahora yo le sirvo a Dios. Era todo lo que yo decía, amén, era todo lo que yo predicaba ahí en ese parque. Entonces yo en ese momento decía al pastor: tú eres un predicador porque ya estás predicando. Pues sí, aunque no me sabía la Biblia, pero yo predicaba, amén, ahí en el parque. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros fuimos llamados para algo específico. Amén. Ahí en Mateo 28:19, ¿qué dice? Amén. Enseñándoles, amén, que guarden todas estas cosas. Amén. Entonces nosotros desde el momento en que nos convertimos, dice que vayamos por todo el mundo, predicamos el evangelio y enseñemos todas las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros. Eso es el plan, amén, de Jesús, que nosotros vayamos y enseñemos a otros lo que nosotros hemos aprendido. Entonces dice allí que es bueno que nosotros anhelemos un ministerio. Todos y cada uno de nosotros queremos ser algo, amén, tanto en lo natural como mucho mejor en lo espiritual. Porque desde el momento en que nosotros, amén, nacimos y nos estamos desarrollando, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser, amén, algo queremos ser. Pero lo bueno aquí es que nosotros, cada uno de nosotros queremos ser algo, amén. Y en este caso, Pablo le dice a Timoteo que es bueno que aquel que anhela obispado buena obra desea. Amén. Esto es bien importante, hermanos. Sin embargo, la persona que desea esto debe tener, hermano, ese deseo confirmado con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, yo fui a un instituto bíblico, amén, a estudiar, a prepararme, no para ser pastor, no. Yo fui a un instituto bíblico porque yo quería prepararme, amén, en lo espiritual. Y en el instituto bíblico donde yo fui a estudiar, nos dejaban bien recalcado esto. Nos decían: tú viniste aquí, amén, a estudiar, a prepararte, pero aquí no te vamos a dar ningún ministerio. Aquí no formamos nosotros pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni maestros, amén. No. Aquí nosotros formamos gente para el ministerio. ¿Cuál ministerio? Eso depende de Dios, así nos decían. Así es que métanse con Dios, oren a Dios, ayunen con Dios para saber qué es el ministerio, porque no queremos que ustedes se van a graduar a los 3 años y se gradúen y cuelguen allí, amén, el cuadro ahí de donde ustedes se graduaron y ya solamente eso. Porque ahora, no sé, hermanos, a mí me da no sé qué cuando alguien me dice: el fulano de tal está estudiando para ser pastor. Y yo digo: ay, bendito Dios, como si estuvieran estudiando para una profesión. Y luego ya, y todavía más tremendo me cae cuando me dicen: ya el hermano ya se graduó y se graduó de pastor. Y yo me quedo pensando y no les digo nada, nomás me quedo aquí eso en la mente. Y yo le digo: no, cuando uno se gradúa del instituto bíblico es como si te graduaras de primaria. Así, de la primaria. Todavía te falta mucho, mijo. Ya te falta bastante todavía por recorrer. Y era lo que a nosotros nos decían. Y algo que recalcaban mucho en el instituto bíblico era esto: por favor, muchachos, por favor, muchachas, nada de noviazgo. Aquí usted no viene a buscar novia, aquí usted no viene a buscar novia, usted viene a prepararse para el ministerio. Porque normalmente nos decían: la novia del estudiante no es la esposa del ministro. Así es que no pierda tiempo. Amén. A usted venga a prepararse para el ministerio y venga a prepararse para eso. Y algo bien importante que recuerdo que me dijo mi pastor cuando me mandó al instituto bíblico, me dice: cuando tú estés en el instituto bíblico y si me traes todas las materias reprobadas, no importa que me traiga todas las materias reprobadas, pero si me traes un 100 en conducta,
con eso basta. ¡Wow! Yo me quedaba. Qué importante es, hermanos, la conducta en un ministro. Es bien importante y es lo que vamos a ver. Y yo creo que tú estás sentado ahí y tú eres un ministro de Cristo. Tú eres un ministro de Cristo, aunque lo creas o no lo creas. La palabra de Dios nos dice que Dios nos llamó a todos, ¿para qué? Para ministrar a este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, amén, la persona debe de tener ese deseo confirmado con la palabra de Dios. Amén. Allí nosotros lo tenemos en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 10 y en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo número 12. Amén. ¿Qué dice? Primera de Timoteo capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. Pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. O sea, ¿a quién nos habla? A nosotros, hermanos, amén. Nadie tenga en poco tu juventud, porque a veces, cuando yo me convertí, yo era un jovenazo, amén. Iba a decir que guapo, pero lo guapo no se me ha quitado, todavía sigo siendo así, amén. Era un jovenazo, tenía 27 años cuando yo me convertí, amén. Y cuando yo empezaba a sobresalir dentro de la iglesia, hubo muchas trabas, amén, de parte de la iglesia, aparte de los jóvenes de la iglesia, lo tremendo, amén. En una ocasión fui a Houston y me encontré con unos hermanos que conocían a esos hermanos que fueron una traba para mí, amén, y me dijeron: están pastoreando en tal lugar, pastor, y me preguntaron que cuando usted viniera lo llevara a predicar ahí con ellos, y fui, amén, y me recibieron de una forma tremenda. Amén. Si usted un día va a Houston, visítelos. Tienen el nombre del primer apellido de la Biblia. Amén. Pérez. Amén. Así se llaman los hermanos. Pérez. A Adán le dijeron: el día que pecares, perecerás. Amén. Entonces es el primer apellido también de la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, ellos me recibieron muy bien. Y ellos fueron los primeros que se opusieron. Amén. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, siempre va a haber oposición. Amén. Nunca esperes que todo salga bien bonito, que aquel va a decir algo de ti, que aquel va a señalarte, que aquel... No te importe, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a agradar? A Dios, hermano. Amén, bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener ese pensamiento aquí en nuestras vidas. Nosotros vamos a servir a Dios. Y es cierto, amén, que a lo mejor vamos a encontrar una infinidad de trabas, no importa. Debe de estar, hermano, confirmado por la palabra de Dios. Y también debe estar confirmado por la iglesia. Es importante que también lo confirmen en la iglesia. Cuando yo salí del ministerio, amén, la iglesia me llamó, amén, oró por mí, mi pastor me puso las manos, la iglesia, los líderes de la iglesia vinieron, amén, me pusieron las manos y vámonos a eso. En la Biblia, Dios habla hoy, ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo número 1 y 2, fíjese cómo nos dice: se ha dicho que el hombre que aspira a dirigir una iglesia tiene aspiraciones nobles. Es lo que dice, es cierto. Sin embargo, es necesario que tal persona viva irreprochablemente. Ha de tener una sola esposa y debe de ser trabajador, serio, juicioso, respetable. Ha de estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa y también debe de saber enseñar con su vida. Eso es lo que dice la Biblia. Dios habla hoy parafraseando lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. Qué tremendo. Cuando yo leí eso, dije: wow, qué grande responsabilidad Dios ha puesto, amén, acerca de nosotros. Porque Dios establece, hermano, para la iglesia ciertos requisitos específicos, y cualquiera
que diga que es llamado, amén, por Dios para realizar la obra del ministerio, del pastorado, debe de ser, hermano, probado por los miembros de la iglesia según las normas bíblicas. Así debe de ser. No se trata solamente de que yo ya, amén, me voy a aventar, yo ya voy a ir al ministerio. No, espérate. Debe de ser ejemplo de los creyentes. Debe de ser ejemplo de ellos. Yo recuerdo la primera ocasión que a mí me dijeron que iba a ser pastor. Fue una vez que pasé yo a depositar mi ofrenda. De verdad, te lo digo, hace muchos años de eso. Pero yo me paré y me iba a depositar mi ofrenda. Y cuando yo venía, otra hermana ya iba de depositar su ofrenda y me para ahí en el pasillo y me dice: tú vas a ser pastor. Y cuando me dijo eso, me di cuenta que me cayó un rayo así en la cabeza y se sentía algo bien feo así en todo mi ser así. Ay, bendito Dios. Sentí, no creas que me emocioné y empecé a hablar en lengua así. No. Amén. Yo sentí algo bien raro, como que un temor. Amén. Así reverente, algo así tremendo. Porque yo miraba a mi pastor y lo menos que yo quería era ser pastor, porque yo miraba a mi pastor cómo tenía luchas, cómo tenía tremendas dificultades, porque yo estuve muy cerca, amén, de mi pastor, y yo lo veía todo y decía: yo no quiero ser pastor, otra cosa, pero pastor no, Señor, por favor, no me des eso. Amén, bendito sea el Señor. Después entendí que es bueno, porque Pablo le dice a Timoteo ahí en 1 de Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, amén, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gracias a Dios, porque el ministerio no es por uno, hermanos. El ministerio es de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros realmente abrazamos la causa de Cristo y queremos hacer lo que Dios quiere, hermanos, amén, debe de ser, hermanos, amén, según los miembros de la iglesia y según las normas bíblicas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe, óigalo bien, la iglesia no debe de aprobar a ninguna persona para la obra ministerial basada únicamente, hermano, en el deseo o la preparación. Mucha gente tiene el deseo, mucha gente tiene la preparación. Mire, a mí a veces me da tristeza. Yo conozco infinidad de iglesias, yo conozco infinidad de pastores, infinidad de ministros, y a veces me da tristeza. Hace poco, hace unos días, amén, le señalé a una esposa de un pastor: oiga, mire, el hermano, ¿cómo se parece a su papá? Dijo: sí, hermano. Y luego me dijo: hasta en el carácter. Ay, Dios, ya yo no me meto. Porque allá en Hacienda Nueva, en una comunidad de Hacienda Nueva en Morelos, Zacatecas, hay unos pastores, hijos espirituales nuestros, amén, que dice la hermana se llama Silvia. Dice la hermana Silvia: no, hermano Santana, a veces oigo a los hermanos decir: ay, tan lindo el hermano Reyes, tan precioso, no, el hermano Reyes es bien lindo, bien bonito. No, y yo nomás los quedo oyendo y me dan ganas de decirles: váyase a vivir con él una semana, a ver si vuelve a decir otra vez que es bien lindo el hermano Reyes. Porque es importante, hermanos, amén, aquí, amén, ver que nosotros como iglesia no debemos aprobar a ninguna persona que solamente dice: yo quiero la obra del ministerio, pero en su deseo o en la preparación. Es buena la preparación, es bueno el deseo, pero debe de tener el testimonio, hermano, de la iglesia. Debe de tener el testimonio de la iglesia. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que no debe de ser un neófito, no sea que envaneciendo caiga en descrédito y en lazos del diablo. Debe de tener buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. Amén. No solamente de aquí, sino también de los de afuera. Debe de tener un testimonio. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Yo recuerdo cuando nosotros nos fuimos de aquí, amén, cuando después de que nosotros veníamos para acá, voy a hablar así sin el micrófono, yo no quiero que me escuchen los vecinos. Y los vecinos nos decían, hermano, no se regresa. Así nos decían los vecinos. Y nos decían hermanos, y pues no somos sus hermanos, ¿verdad? Que no han aceptado a Cristo. ¿Cuándo se regresa? ¿Cuándo vienen? ¿Por qué se fueron? Porque nosotros salíamos de aquí, llegábamos a las 12, 1 de la mañana, cuando la Macías es lo que era la Macías. Yo nomás llegaba a la Macías y me sentía bien seguro. De veras, me sentía bien tranquilo, bien seguro. A las 12, 1 de la mañana recuerdo una vez que casi le mochan el pescuezo a uno de las pandillas de aquí. Casi le mocharon el pescuezo, le dieron un navajazo y lo llevaron al hospital. Y yo supe y fui a visitarlo al hospital. Y cuando yo fui a visitarlo al hospital empezó a llorar. Y luego me dijo, y el que menos esperaba que me viniera a visitar al hospital era usted. Mis amigos, ni uno de los amigos que yo tengo me vienen a visitar. Y el que menos esperaba, mire, aquí está. Le dije, es que Dios te ama. Por eso es que me dijo que viniera a verte. Y luego me dice, mire, de aquí en adelante, el día que a usted guste que yo le haga un paro, yo se lo hago. No, pero yo le hago el paro. Así me dijo. Bendito sea el Señor. Bueno, está bueno. El día que yo necesite que me hagas un paro, me haces un paro. Yo te hablo, amén, para que me lo hagas. Y un día venía yo, porque aquí antes de aquí a la casa donde vivía mi suegra estaba feo. Ahí había un canal, ahí donde Solidaridad, un canal feo. Ahí tenías que bajar y luego subir. Y era pura hierba todo eso. Y yo venía para acá, para la iglesia, y él iba. Y cuando me ve que yo venía, era ya en la tardecita, y él iba. Y hasta agarró unas piedras y no sé qué, y que no sé qué. Y yo dije, ay, viene este tremendo. Y que me iba, no sé qué, que todo. Luego ya cuando me encuentra así cerquita, ya me conoció. Dijo, ay, jefe, yo pensé que era otra persona. Yo diciéndole que era un paro y hasta lo iba a golpear. Fíjate para que veas lo amigo que eres. Lo cuate que eres, le digo, imagínate. Bendito sea el Señor, amén. Y mi esposa, los muchachos de aquí, estábamos en la esquina y le decía, échame el chemo, échamelo. No, Señor, no me quites, dámelo. No quiero un mal para ti, así que échamelo. Señor, por favor, no me lo quites. Y que me lo des, te digo. Acá, por favor. Dámelo. Ahí está. Y párate y te voy a llevar con tu mamá. Ya se lo llevaba ahí con su mamá. Aquí está, señora, cuídelo. Allá estaba con aquellos muchachos y mire, le quité esto. Ay, señora, muchas gracias. Gracias, señor. Muy amable. A mi esposa le decían la doña y a mí me decían el jefe. Dice que no te oiga la policía porque tú eres el jefe, viejo. Te llevan a ti primero. Tenemos que tener testimonio también de los de afuera, hermanos. Yo siempre, no sé por qué, pero yo digo, bueno, ¿por qué casi los que menos se convierten son los vecinos? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué casi nunca los vecinos, oye, aquí la salvación tan cerquitas, aquí enfrente, aquí a los lados, la salvación tan cerquita, la iglesia tan cerquita, y son los que menos se convierten? ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar por qué? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tu testimonio no es tan bueno como para que ellos vengan a Cristo? No te creas que yo pastoreé unas santas con alitas y todo. No, si allá afuera se bronquearon hermanas y hermanos. Es más, una vez me vinieron a parquear un caballo aquí, uno de los malandros de aquí, me parqueó un caballo ahí enfrente. Pero hay que tener buen testimonio de los de afuera, hermanos. Bendito sea el Señor. La iglesia de hoy no tiene ningún derecho, hermanos, amén, a reducir los requisitos que Dios, amén, tiene para la obra del Señor.
No tenemos ningún derecho nosotros a quitar los requisitos, hermanos, amén, que Dios ha establecido a través de su Espíritu Santo. No tenemos ningún derecho. Dice la Escritura, ahí en 2 de Pedro capítulo 3, dice: alimenta el rebaño de Dios. Cuiden de él voluntariamente, no a regañadientes, dice la Biblia, Dios habla hoy, y no por ambiciones económicas, sino porque desea servir al Señor. Estaba platicando yo con el hermano Alberto Jiménez, la iglesia de la Gran Comisión allá en la Shepherd, en Houston, y me dice: oye, Santana, ¿sabes que ahora últimamente con esta pandemia vieras cómo se levantaron ministros aquí en Houston? ¿A poco? Qué bueno, gloria a Dios. Dice: no, porque no tenían trabajo. Entonces dijeron: yo me meto de ministro, ahí hay dinero, ahí hay money. Amén. Dice: y empezaron a abrirse un montón de iglesias porque pues no encontraban otro trabajo más que el ministerio, y se metieron al ministerio. Mira qué tremendo. Oiga, si leyeran la Biblia, amén, y vieran que dice no por ambiciones económicas, yo creo que un montón de iglesias no tendrían pastor. Porque conozco un montón de iglesias que están allí, pastores que están allí por ambiciones económicas. Yo digo: ¿cómo es posible que comercialicemos con el evangelio? Pablo le dijo a los Gálatas: ¿cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu ahora termines en la carne? O sea, ¿cómo es posible? No puede ser posible eso. Tienes que servir, el deseo tuyo tiene que servir al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros no somos, hermanos, no tenemos por qué, amén, quitar los requisitos, amén, que solamente ha puesto el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque los requisitos que el Espíritu Santo ha puesto todavía son absolutos y deben de seguirse, hermano, por causa del nombre de Dios, por causa de su reino y por causa de la credibilidad del oficio importante que es el ministerio. Por eso cuando empezamos nosotros a hablar con estos hermanos y le dijimos todo eso, dijo los hermanos: pastor, me puso la vara muy alta, como que no la voy a alcanzar. Dije: mira, ustedes adelante, y ya cuando ustedes estén allí, porque iban a comenzar una iglesia en una comunidad ahí en Guadalupe donde se le da culto a la huesuda. Entonces ellos querían estar completamente seguros que Dios los estaba llamando a esa comunidad. Dice: porque aquí tenemos una iglesia que se le da culto a la huesuda. Entonces nosotros nos vamos a meter, imagínese, pastor, la lucha que vamos a tener. Denle. Cuando ya estén ahí me invitan a predicar. Sí, vamos a invitar, es que tengo ese pendiente por ahí. Bendito sea el Señor, aleluya. Las normas, hermanos, que están enumeradas para los obispos son primordiales, son morales y espirituales. A veces pensamos que no es tan importante, hermanos, amén, las normas morales, que lo importante son las normas espirituales. No, las normas morales son bien importantes. Lamentablemente pensamos que nada tiene que ver. Una vez estábamos en Harlingen con muchos pastores. Cómo extraño yo esos momentos bonitos cuando yo iba a Harlingen y había puros pastores de nuestra edad. Amén. Y le decían al hermano Graciano, el tío de mi esposa, que ya también partió con el Señor: oye, Chano, estamos aquí en el Taquito, o estamos aquí en el Velas, o estamos aquí en los Asados, vente. Y nos íbamos ahí, puros nombres de restaurantes, amén, allá en Harlingen. Y nos íbamos,
Y nos poníamos ahí en las mesas y a convivir y a reír y bien bonito, y bien suave. Y en una ocasión yo les hice un comentario que algunos se me sintieron. Amén. Pero después ya no se me sintieron, porque estaban hablando allí todo y bien bonito, y luego a mí se me olvidó decirles, espérense, ustedes no son buenos pastores. Se me sintieron. ¿Cómo, hermano? Dije, no, ustedes no son buenos pastores. Discúlpenme, perdónenme, pero ustedes no son buenos pastores. Y luego me dice uno de ellos, ¿por qué dice que nosotros no somos buenos pastores? Porque el buen pastor es Jesús. Así, hermano, así, sí, es cierto. Gloria a Dios, sí es cierto, hermano. ¿Verdad? Pero de primero como que se me... Amén. ¿Quiere probar el carácter de un pastor? Dígale eso. Tú no eres buen pastor. Y va, claro que no, hermano. No, tú no eres buen pastor. El buen pastor es Jesús. Amén. Tú eres émulo de Jesús, pero nada más. Amén. Bendito sea. Y está muy lejos estamos muy lejos por llegar a ser como Él. Bendito sea. Que Dios nos ayude para cada día seguir siendo. Bendito sea el Señor. El carácter debe ser probado, hermano, por el que procuran cargar la dirección de la iglesia. Es importante todo esto. Fíjese lo que dice ahí en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Fíjese bien. Y luego dice, considerad, amén, considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué? De su conducta. Y luego al final dice, e imitad su fe. Pero primero dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es importante, hermano, nuestro carácter. Nuestro carácter es importante. Porque, mire, normalmente cuando venimos a la iglesia y damos oportunidad, ya casi ya no se acostumbra, pero en otras iglesias sí se acostumbra, que demos testimonio, ¿verdad? Y venimos y hermano, yo le doy gracias a Dios porque yo antes era bien borracho y Dios ya me salvó y me quitó lo borracho. Yo era bien bailarín, era un trompo bailarín, ya Dios me quitó lo bailarín. Yo fumaba mucho y Dios ya me quitó el cigarro, hermano, la cerveza. Gloria a Dios, aleluya. Y toda la iglesia, amén, gloria a Dios, amén. Pero yo nunca he visto a un varón o a una varona que venga y Dios ya me cambió el carácter. Santo Dios, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos lo ha cambiado. Así de sencillo. Amén. Ahora, no somos unos angelitos. ¿Quién no se enoja? Nomás dígame. El primer mentiroso que levante la mano y decir que no se enoja. O la primera mentirosa. ¿No? Todos nos enojamos. Sí. Yo me enojo también. Y no pregúntenle a mi esposa, no, yo me enojo. Pero la Biblia dice, airaos, o sea, enójate, pero no peques. Pero algunos nos enojamos y pecamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de que el sol se ponga en el horizonte, conténtate con tu cónyuge. Porque si no, la noche viene y de espaldas. Parece que ahí hay una bardota de bloc, de concreto macizo, ¿verdad? Aunque no está ahí, pero parece que está ahí. Decía un pensador que el único lugar donde los enemigos duermen juntos es en la cama. Por eso la Biblia dice que debemos de enojarnos, pero no debemos de pecar.
Debemos de pedir perdón. Antes de que el sol se meta, debemos de pedir perdón. Amén. Y sobre todo los casados es bonito que pedamos perdón, porque después en la noche viene la reconciliación y es más bonita la reconciliación, todavía más hermoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos, hermanos, amén, que no quitar todas las normas que el Señor, amén, a través de su Espíritu Santo lo ha puesto. Si nosotros deseamos el oficio de ministerio, hermano, primero debemos de ser probados en cuanto a nuestra trayectoria espiritual. Cuando antes de que yo recibiera el llamado del Señor, a mí pasaban unas hermanitas los sábados. Yo trabajaba de lunes a viernes. Y no me decían, ¿quiere? Me decían, mañana vamos a pasar por usted a las 8 de la mañana o 10 de la mañana y nos vamos a ir al hospital Bentap. Era el hospital como si fuera el hospital Hidalgo aquí, o el hospital civil. Amén. Nos vamos a ir mañana y nos vamos a ir a hablarle a los enfermos ahí en el Bentap. Así que a las 10 de la mañana vamos a pasar por usted y vamos a ir al hospital. ¿Qué quería que yo le dijera? No, yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. No, hermano, está bien. La hermana Mary y la hermana Cúbica, que yo creo ya partieron con el Señor, estaban ya grandes, las hermanas. No andaban con que quería, no, vamos. Amén. Y todo eso, hermano, la iglesia veía el ánimo espiritual que tenía, bendito sea el Señor. Por eso cuando, amén, Dios me llamó, la iglesia nunca dijo nada. Gloria a Dios, qué bueno, hermanos, qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno que se va, gloria a Dios. Algunos no estaban conformes, pero bueno, me dijeron, a los 6 meses aquí te vamos a esperar para que estés otra vez adorando con nosotros aquí. Bueno, gloria a Dios, está bueno, qué bueno, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, si el Espíritu Santo establece todas estas normas de excelencia, que el candidato debe ser un creyente que se ha mantenido firme, amén, en Jesucristo y en sus principios, y que por tanto va a servir de modelo de fidelidad, de veracidad, de honradez, de pureza. En otras palabras, el carácter de este ministro debe reflejar la enseñanza de Cristo, que ser fiel sobre lo poco lleva a una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque si eres fiel en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Bendito sea el Señor. Yo tenía 2 años de convertido y el Señor me llamó al ministerio. Yo me convertí en el 82 y para octubre del 84 ya estaba ministrando aquí en Guadalupe, Zacatecas. 2 años. Nada más 2 años. Duré yo, y menos de 2 años duré en la iglesia, porque yo me pasé casi 8 meses en el instituto bíblico, amén, de interno, ahí en el instituto. Entonces duré menos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué, amén, pidiéndole al pastor que me diera el púlpito, no. Yo le dije, pastor, yo vengo a servir, así que usted deme lo que diga que sirva, yo vengo a servir. Y me dijo, ok, mañana te voy a traer la vacuum para que lees, amén, ahí a la aspiradora para que lees limpieza la alfombra, amén, y luego te voy a traer pintura para que pintes todos los barandales de la iglesia, y luego te voy a traer no sé qué más. Dije, amén, gloria a Dios, eso vine. Pero vamos, hermanos, ¿a qué nos llamó el Señor? A trabajar, amén, a serle fiel a Dios. Y eso es de lo que nosotros debemos de ser, fieles a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos reconocimientos, que se nos reconozca lo que hacemos. Y si no se nos reconoce, nos vamos a otra iglesia donde se nos reconozca que nosotros trabajamos. No, si el que te va a reconocer es Dios, y el que te va a dar la recompensa es Dios. Así es que hazlo para el Señor, no lo hagas para nadie más, hazlo para Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.